Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Una joven muere al caer de un acantilado en California. Meses después de su funeral, un investigador sospecha que fue empujada. Varios investigadores tratan de determinar la causa de muerte de una mujer 3.000 años después del hecho. ¿Cómo podrán realizar una autopsia sin destruir su momificado y frágil cadáver? Para atrapar a un asesino, los detectives deberán probar que unos fragmentos de hueso son los restos de una mujer que desapareció 2 años antes. El tiempo no cura todas las heridas. Por esta razón, los detectives no descansan en seguir los rastros de casos estancados y olvidados. Con tecnología de punta, los expertos forenses pueden viajar meses, años o milenios en el tiempo a fin de revelar misterios sacados de las tumbas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Sacados de la tumba. Desde San Diego hasta San Francisco, las carreteras costeras de California son una de las rutas más espectaculares del mundo. Hacia el norte, blancas arenas y atestadas autopistas poco a poco dan paso a un paisaje completamente distinto. Al recorrer la península de Monterrey, vemos cómo las montañas colisionan con el mar, formando una majestuosa unión de poder y belleza. Al sur de California, el vasto cielo y el indomable océano Pacífico atraen a visitantes hacia el borde de vertiginosos acantilados para disfrutar de una impresionante vista A ver. ¿Aquí? Está y bien. tomar una Siéntate. fotografía como Coloca el pie recuerdo. así. Perfecto. Pero a veces Listo, esa ahora aquí. atracción es Saldrás muy demasiado bien. fuerte. Sonríe. 1, 2, 3. ¡Whisky! El 2 de abril de 1987, el Departamento del Alguacil de Monterrey recibió una llamada sobre algo terrible que había ocurrido en el mirador de Seal Beach. El cuerpo de Dina Hobart Wild, de 20 años, yacía cerca de la base de un precipicio de 183 metros. No era la primera vez que el equipo de rescate tenía que buscar los restos de una turista que se acercó demasiado a la orilla. Un oficial del departamento del alguacil interrogó a la pareja que esperaba en la escena. Eran Virginia y B.J. McGuinness, turistas de San Diego. Le dije que no se inclinara. Le dijeron al No. oficial que su acompañante se había caído cuando ellos veían a otro lado. Queremos saber qué llevaba. Unos zapatos azules. El equipo de rescate recuperó el cadáver al final del precipicio. Después de un análisis forense de rutina, Dina Wild fue enviada a su pueblo natal en Louisville, Kentucky, donde fue enterrada. En la segunda iglesia presbiteriana de Louisville, el extraño accidente de Dina Wild seguía en las mentes de los habitantes después del funeral. Al final de los servicios funerarios, la madre de Dina, Bobby Roberts, habló con un abogado llamado Steve Kinney. Quería asesoría para reclamar el dinero del seguro por la muerte de su hija. Entonces, Ella quería obtener el seguro que tenía como parte de sus beneficios como maestra. La compañía le dijo que no. Le expliqué que una carta de una firma podía evitarle el papeleo y que lo intentaríamos. Kinney sabía que Bobby necesitaba los $3,500, por lo que accedió a hacer unas llamadas por ella en su tiempo libre. Gracias. Kinney llamó a la compañía de seguros de Bobby y descubrió el porqué de la negativa. No habían recibido el certificado de defunción de Dina. Kinney llamó a la oficina del forense de Monterrey y solicitó una copia del certificado. Pero cuando llegó, vio que la causa de muerte no había sido determinada. Como se creía que Dina había muerto por un accidente, el equipo no hizo mucho además de recuperar el cuerpo.
No se recogió evidencia, tampoco se tomaron fotografías. El cuerpo fue llevado a la oficina del forense. En el análisis no se hallaron señales de un crimen. La sencilla petición de Bobby Roberts quedó atrapada en una red burocrática cada vez más grande. Pero Kinney insistió. Contactó a la policía de Monterrey solo para descubrir que el caso estaba en un limbo. El certificado no podía ser emitido hasta que se determinara la causa de la muerte, pero el departamento del alguacil había dejado el caso por falta de evidencia. Pasaron los meses. ¿Qué estaría demorando el proceso? Kinney llamó a la compañía de seguros de nuevo para saber si había alguna forma de acelerar el pago de Bobby. Cuando llamamos, nos topamos con un hecho que no esperábamos, que el seguro de vida de Dina estaba a nombre de alguien más y que el pago había sido reclamado. La suma que solicita es de $35,000. 35,000. La reclamante no era otra que Virginia McGuinness, la mujer con quien Dina estaba justo antes de morir. El día antes de la muerte, Virginia había adquirido un seguro de $35,000 a nombre de la víctima. El día después de su muerte, Virginia trató de cobrarlo. Solo deben esperar un par de días. Muchas gracias. Para Kinney, la caída accidental de Dina se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Gracias. Pero sin testigos ni un cuerpo, ¿cómo podría diferenciar una caída trágica de un empujón? ¿Cómo se puede probar que alguien fue empujado de un precipicio? Figúrese que están en el borde de un acantilado y caen. Piensen en las heridas. Habría contusiones, huesos rotos, lesiones en el cuerpo. Terminarían en el fondo de un precipicio. Pero ahora vuelvan al borde e imaginen que los empujan. Es lo mismo, ¿sí? Mismas heridas, mismas fracturas. Bueno, ni tanto. Que Dina hubiese sido empujada era una hipótesis escalofriante, pero seguían siendo solo sospechas. Para probar que ocurrió un crimen, Kinney necesitaba evidencia. Regresó al principio y trató de averiguar sobre la relación de Dina con la pareja. Virginia y B.J. McGuinness, los padres de una de las amigas de Dina, la habían recibido en su hogar en San Diego después de que se separó de su esposo. La soledad que sentía Dina disminuyó durante los entretenidos meses que pasó con sus padres sustitutos. Era conocida por sentir una devoción ciega por nuevos amigos. ¿Será que fue engañada por los McGuinness? Para confirmar sus sospechas, Kinney obtuvo una copia del informe de autopsia emitido por el forense. En el informe observó algo inusual. Un análisis de sangre reveló la presencia de una droga llamada amitriptilina, conocida como Elavil. ¿Cómo te sientes? A Dina nunca se le había prescrito ese antidepresivo. Pero sí se le había prescrito al esposo de Virginia, B.J. ¿Estás bien? La toxicóloga Catherine Ham analizó de nuevo una muestra de sangre de Dina que se mantuvo congelada después de su autopsia. Debía observar los niveles de la droga. Si se cometió un crimen, Kinney esperaba poder probarlo en el laboratorio. Creo que muchos criminales subestiman lo que podemos hacer en el laboratorio. Para analizar la presencia de químicos en la sangre, Ham añadió un solvente en la muestra. Ahora lo colocamos aquí. El recipiente se agitó por 20 minutos para que las drogas salieran de la sangre hacia el solvente. Luego se extrajo el solvente de la muestra y se evaporó. Después el solvente fue introducido en un cromatógrafo de gases, un instrumento que separa los componentes de acuerdo con sus propiedades químicas.
Ham comparó las características de la droga y el resultado de su descomposición con el de la sangre de Dina. Coincidían. Como estuvo congelada por mucho tiempo, la sangre de Dina se había degradado. Ham no pudo determinar el momento exacto en el que Dina tomó la droga ni cuánto había consumido. Lo que sí sabía era que Dina Wilde tenía Elavil en su organismo cuando murió. Debido a sus desagradables efectos como la desorientación, no era el tipo de medicamento que Dina hubiese consumido para drogarse. Las personas que toman esta droga suelen sufrir de debilidad, náuseas y vértigo. Estos síntomas son más graves en individuos que, como Dina, no consumen este medicamento de forma regular. Cuando supo sobre los efectos del Elavil, Kinney se dio cuenta de que debía reformular su teoría sobre los últimos momentos de Dina. Si se hubiese sentido mareada e inestable como Ham sugirió, era probable que hubiese caído, y no que la hubieran empujado. Aunque no se habían tomado fotos de la escena del crimen, el período de tiempo antes de la caída estaba bien documentado. Virginia había enviado a la madre de Dina las fotos del día del accidente como gesto de condolencia. Aquí ¿Pero es dónde donde estará? ella... ¿Podrían revelar estas fotos la causa de la muerte de Dina? A primera vista, las 15 fotos cronológicas contaban la historia de una excursión turística. Dina lucía cómoda y feliz al posar para la cámara. Pero al observar las fotos con mayor detenimiento, Kinney sospechó que estaba ante un complot homicida. La fotografía de Virginia y B.J. McGuinness en la que se alejan del auto fue tomada por Dina Wilde. Fue una foto distintiva. Ese es el acantilado en el que ella murió después. Allí el Elavil surtió efecto y ella supo que algo estaba mal. Así que dejó una nota para el resto de nosotros. Podría decir que es como una víctima que tomó un poco de su sangre y escribe el nombre de su atacante. Lo señala con el dedo. Uno, dos, tres, sonrían. En la fotografía siguiente, el Elavil había surtido efecto. Los ojos brillantes de Dina se veían apagados. Muy bien, Dina. Camina y colócate allí. Su rostro lucía soñoliento. Parecía que pronto se desplomaría. Por aquí. Así es. Uno, dos, tres. Cuando Kinney llegó a la fotografía 11, lo primero que pensó fue, Dina lo sabe. Lo que parecía un inofensivo paseo, visto más de cerca, mostró el escalofriante momento que precedió a la muerte de Dina. En el extremo pueden ver cómo los zapatos de Dina apuntan hacia las rocas del lado del camino. Pero observen que su cabeza está borrosa y de lado, ya que se da cuenta que su cuerpo está siendo empujado. Está mirando como uno lo haría si lo empujaran hacia donde va y su rostro se vuelve borroso en la foto. Pero sus zapatos apuntan hacia BJ, en quien confiaba. Bien. Poco Ahora después, tomaré una Dina foto de murió. ustedes dos mirando hacia la costa. Para Kinney, las extrañas y perturbadoras circunstancias que rodeaban la muerte de Dina lo dirigían a una sola conclusión. Cuando te enteras que una joven de 20 años murió al lado de dos extraños de 55, quienes habían adquirido una póliza en su nombre, ¿ustedes no creerían que ese caso tiene que ser un asesinato?
Solo con unas cuantas fotos y una corazonada, Kinney estaba lejos de probar que ocurrió un homicidio. Sabía que necesitaba ayuda. En Louisville, Kentucky, Steve Kinney revisó el informe de autopsia de Dina Wilde en busca de evidencias para probar su hipótesis de un homicidio. El forense determinó que la muerte de Dina fue causada por una fractura en el cráneo. Pensó que había perdido el equilibrio debido a sus zapatos de tacón. En su opinión, no había nada sospechoso en las circunstancias de ese supuesto accidente. ¿Cómo te va? Kinney no estaba tan seguro. Se preguntó si había algo entre los hallazgos del forense que indicara lo contrario. Kinney envió las fotos de la autopsia a la patóloga forense Barbara Weekly Jones. Podría distinguir un accidente de un homicidio mediante las fotos. Steve Kinney se sorprendió cuando le mostré varias heridas que indicaban que esto no fue una simple muerte accidental. Tiene raspones en las manos. La única herida fatal en el cuerpo de Dina era un golpe en la cabeza, pero el lado derecho de su cuerpo tenía marcas lineales de raspones. Para Weekly Jones, estas lesiones indicaban un resbalón, no una caída de cabeza. Las heridas en las manos de Dina fueron la evidencia física más contundente. No eran lesiones típicas sufridas luego de una caída. Sus uñas acrílicas estaban rotas, destrozadas, y tenían rastros de granito, lo que indicaba que se sujetó al borde del acantilado intentando salvar su vida, o quizás había luchado antes de ser lanzada a su muerte. Además de las uñas, sus manos tenían lesiones con un patrón bastante sospechoso. Las manos tenían enormes hematomas, negros y azules, arriba y alrededor de sus nudillos. Esto sucede cuando te agarras del borde de un precipicio y alguien más te pisa. Kinney se preguntó si la fractura en el cráneo de Dina fue el resultado o la causa de su terrible caída. La cima del precipicio tenía un descenso leve en los primeros metros. Si Dina trató de salvarse, sin duda se habría aferrado a una roca o a una raíz. Pero las palmas de sus manos no tenían heridas, ninguna señal de haberse agarrado a algo. Parece que tenía uñas acrílicas. Mire el estado en que están. Los hallazgos de Weekly Jones apoyaron la teoría de Kinney de un empujón intencional y un resbalón. No lo creo. Pero eso no probaba un homicidio. ¿Qué más podía hacer? Bueno, como dicen, las circunstancias no mienten. La gente sí. Gracias. No hay de qué. Kinney debía investigar más de cerca a los sospechosos, Virginia y B.J. McGuinness. Bueno, salen por allá. ¿Será que esta agradable pareja había conspirado para matar a Dina? ¿De verdad fueron capaces de empujar a su joven amiga por un acantilado? Es divertido, ¿verdad? Mientras revisaba el historial de sus sospechosos, Kinney descubrió un rastro de muerte y engaños. Los antecedentes de Virginia eran mucho más sangrientos de lo que pensaba. Aunque la anterior enfermera podía fingir una personalidad empalagosa, su pasado reveló un perfil frío y psicópata que incluía mentiras compulsivas, incendios provocados y crueldad hacia los animales. Además de las muertes accidentales de su hija y segundo esposo, los padres de Virginia y varios de sus pacientes habían muerto de causas desconocidas mientras trabajaba. A menudo se benefició de sus pólizas de seguro. Kinney reunió esta información y la convirtió en un extenso informe. No bastaba para arrestar a Virginia y a B.J. McGuinness, pero sí para reabrir el caso en California. Como los McGuinness habían obtenido la póliza de Dina en San Diego, la oficina del fiscal de ese distrito se involucró en el caso. Steve Kinney le pasó la batuta al investigador Scott Lawrence. Al igual que el abogado de Louisville, Scott quiso averiguar el porqué de la caída de Dina. Pero el caso de Dina no contaba con mucha evidencia física. Lawrence trató de refutar la teoría de una caída accidental al recrear la trayectoria que recorrió Dina. Había pasado más de año y medio de la muerte de Dina, así que cualquier irregularidad geográfica o rastro de sangre debió haber desaparecido.
Lo único que Lawrence sabía era el lugar donde cayó, pero lo que debía determinar era dónde empezó la caída. Bien, una de las cosas que debíamos averiguar era dónde estuvo parada por última vez, que fue casi a unos metros de donde estoy. Nos basamos en declaraciones y en evidencia fotográfica. De acuerdo con la opinión de Lawrence, en ese lugar no era probable que una persona perdiera el equilibrio, aún con zapatos altos. El terreno era relativamente plano y sólido. Ahora Lawrence podía recrear el trayecto de la caída de Dina. Aunque era un escalador novato, su intenso compromiso por hallar la verdad lo movió a descender por el acantilado con una videocámara en la mano. Según su análisis topográfico, Lawrence creía que Dina estaba muerta o casi muerta cuando perdió el agarre en el borde del acantilado. Sin embargo, la primera sección del precipicio no era una caída escarpada. Si Dina hubiese caído accidentalmente allí, era probable que hubiese podido detenerse. También hubiese gritado. Después de la primera pendiente, el acantilado desciende de repente. Lawrence pudo ver la rapidez, además de la ruta por la que Dina probablemente cayó. Al tomar piedras por separado y lanzarlas hacia abajo, tuvimos una idea muy acertada de cómo el descenso aumentaba al pasar la pendiente y al llegar a los primeros 12 o 15 metros hacia abajo con dirección al océano. Si Dina hubiese simplemente caído por el precipicio, habría llegado al fondo a más de 193 kilómetros por hora. Pero su cuerpo estaba entero, sin marcas de caída y con muy pocas fracturas. La investigación de Lawrence confirmó el análisis que realizó Weekly Jones del cuerpo. Dina cayó por el acantilado con un resbalón lento, en lugar de tener una caída acelerada. Parece que en esta parte La cuidadosa reconstrucción de la caída que realizó Lawrence no coincidía con la versión de los McGuinness. Así que intentamos varios métodos para interpretar lo ocurrido. Al final de todo había puras incógnitas y la gente que conocíamos no hablaba. Para septiembre de 1989, la policía había reunido suficiente evidencia para arrestar a los McGuinness. Para el juicio, el mirador del precipicio fue convertido en un tribunal al aire libre. La reconstrucción que realizó Scott Lawrence tuvo un profundo impacto en el jurado. La odisea que había empezado en la oficina de Steve Kinney terminó cuando el jurado halló a Virginia McGuinness culpable de conspiración, asesinato en primer grado, fraude, falsificación y homicidio con fines de lucro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. B.J. McGuinness había muerto de pulmonía antes del juicio. Las inconsistencias en la supuesta muerte accidental de Dina Hobart-Weil se aclararon, lo que reveló un asesinato a sangre fría, a pesar de que ni el cuerpo ni la escena del crimen habían sido preservados. Para los expertos que se ocupan en resolver crímenes pasados, el análisis exhaustivo de los rastros más pequeños marca la diferencia entre la justicia tardía y una muerte que permanece perdida en el tiempo para siempre. Durante 7 años, Susan Davis vivió un matrimonio insatisfactorio con un vendedor de seguros llamado Ralph. Siempre pensaba en dejarlo, pero nunca pudo alejarse de su hogar en Columbia, Missouri. Pero una noche de junio de 1985, después de un largo día de trabajo como secretaria, se subió a su Ford Escort y se marchó para nunca ser vista de nuevo. Como no fue al trabajo al día siguiente ni respondía a llamadas telefónicas, su madre contactó a la policía. Oficiales del condado de Boone interrogaron a familiares de Davis y registraron su hogar, pero no hallaron nada que indicase que Susan había sido raptada. Pasen adelante. Había quienes creían que Susan se había marchado para librarse de una vida que se había vuelto dolorosa y complicada. En el momento de su desaparición, Susan ya había logrado hacer algunos cambios drásticos. Queríamos saber si... Parece que ella
Se separó de Ralph y envió a sus dos hijos, Robbie y Angela, a vivir con sus padres en Iowa. ¿Y cuál era su ocupación? Quizás quería empezar de nuevo en otra región del país. Con mi padre. El capitán Larry McRae dirigió la investigación. Ralph Davis nos dijo que cuando Susan desapareció, ella tenía un novio. Era probable que se hubiese marchado a Texas y algún día regresaría. Susan fue declarada como persona desaparecida. En su ausencia, Ralph regresó al hogar. Sacó a sus hijos de la casa de sus abuelos y empezó a vivir como padre soltero. La familia esperó en vano el regreso de Susan. Está bien. Cuando sus ingresos bajaron, Ralph fue a los tribunales para asegurarse de que si Susan reaparecía, estuviese obligada a pagar manutención. Pero no había pistas de su paradero y las esperanzas de que regresara disminuían. Pero McRae se dio cuenta de que la rutina de esposo dolido de Ralph Davis era una simple fachada. Al analizar los informes policiales, comprendió lo abusivo que Ralph había sido con su esposa. Durante su matrimonio, Susan había vivido a merced de la furia de Ralph. Pero una noche de 1985, meses antes de su desaparición, llegó hasta el límite. ¿Quién es ese tipo? Como temía por su vida y la seguridad de sus hijos, ella reunió las fuerzas para llamar a la policía. Ralph fue arrestado. ¡Que hablaras con... Investigamos cuando afirmó que Ralph la había golpeado. La fotografiamos y se emitió una orden en la que Ralph no podía regresar a su casa. Debía mantenerse lejos de Susan y los niños. Esa breve detención no logró calmar a Ralph. Estaba completamente enojado cuando fue liberado bajo fianza y luego Susan desapareció. Las inclinaciones violentas de Ralph apoyaban la teoría de que Susan lo había abandonado y que cubrió sus rastros para protegerse, pero para McRae había detalles que no tenían lógica. ¿Por qué esta devota madre no había contactado a sus hijos? ¿Por qué no había hablado con su madre para decirle que estaba bien? McRae sospechaba que este caso se trataba de algo mucho más siniestro que la huida de una mujer. McRae creía que Ralph Davis no contó toda la historia, pero sin evidencia la policía no podía hacer nada. No había cadáver, no había indicios. El auto de Susan había desaparecido. Lo único que McRae podía hacer era investigar y esperar que algún día apareciera una pista. No se imaginaba que dicha espera duraría por tanto tiempo. Habían pasado 2 años desde la desaparición de Susan y su auto. Aún no se sabía si ella se había marchado del pueblo intencionalmente o si había sufrido un destino mucho peor. La investigación del capitán McRae se estancó. Pero un día el dueño de un depósito quitó el candado de una unidad que había sido alquilada por un cliente que dejó de pagar sus cuentas. Adentro había un Ford Escort con la ventana del conductor rota. El nombre del cliente no era otro que el de Ralph Davis. Se contactó al capitán McRae. Oh, sí. Al investigar el registro y las placas del vehículo, se confirmó que pertenecía a Davis. McRae echó un vistazo al interior del auto y quedó impactado por lo que vio. Cuando nos acercamos al vehículo y miramos adentro, supimos que alguien había muerto en ese auto. Había manchas de sangre y tejidos en el tablero, los asientos y las viseras. En el suelo había fragmentos de vidrio y casquillos de bala. 2 ambientadores le daban un toque irónico a la terrible escena. Después de 2 años de estar con los brazos cruzados, McRae podría investigar a su sospechoso principal, Ralph Davis. Davis contó una historia para explicar la ubicación del auto. Dijo que antes de irse del pueblo, Susan lo visitó por última vez. Estaba armada. Ralph la dominó, la sacó del auto y se puso enfrente del volante.
Cuando avanzó para irse, Susan rompió la ventana con el brazo y manchó de sangre el vidrio. Cuando la rompió, llenó el vidrio de sangre. El inverosímil relato no explicaba por qué había rastros de tejido en el auto. ¿Qué se suponía que hiciera? Davis fue arrestado. Queda arrestado. ¿Pero por qué? La experiencia le indicó a McRae que había detenido a un brutal asesino, pero esto no sería fácil de probar en un tribunal, en especial ya que el incidente ocurrió 2 años atrás. Para que la investigación forense tuviera éxito, se emplearía un enfoque dual. Primero, el equipo de McRae tendría que determinar que el asesinato ocurrió en el auto. Y segundo, había que identificar a la víctima. McRae creía que estaba ante los restos de Susan Davis, pero aún quedaba mucho para probarlo. Una reconstrucción de la escena del crimen basada en las manchas de sangre en el auto determinó que dispararon a la víctima dentro del vehículo. En el suelo del auto hallamos vidrios. Cayeron hacia el interior, lo que indicaba que un disparo o algo atravesó el cristal desde afuera. Cuando observamos los fragmentos, vimos que estaban en el suelo del coche y encima de los vidrios había sangre. Parecía que el disparo había atravesado la ventana e impactado al conductor en la cabeza. El impacto movió a la víctima hacia el otro lado del auto y atravesó el espejo retrovisor con la suficiente potencia para romper el parabrisas. Por la cantidad de sangre y tejidos hallados en el auto, el forense determinó que alguien había muerto allí. El vehículo fue remolcado hacia un lote privado para que el equipo de McRae pudiera comprender el caos de la escena. Como no sabían qué era evidencia y qué no, procedieron con cuidado y guardaron todo. ¿Vio eso? Es algo que no debería estar allí. Con herramientas, trajes y frascos especializados, los investigadores desmantelaron el auto parte por parte. Clasificaron con cuidado cada fragmento de hueso, tejidos y cada mancha de sangre. Se extrajeron las balas del interior del auto. Coincidían con los cartuchos de escopeta hallados en el hogar de Ralph Davis. Se usó una aspiradora con filtros esterilizados para recoger los rastros más mínimos de evidencia. Como ladrones modernos de autos, el equipo desarmó el vehículo hasta dejar la carrocería y guardó todo desde el volante hasta las alfombras para un mayor análisis. En el Laboratorio de Identificación de Osamentas Humanas de la Universidad de Missouri, llegaron fragmentos de metal, vidrio y elementos sin identificar enviados al antropólogo Sam Stout. Si había fragmentos de huesos humanos en dichos restos, Stout sabría cómo revelar sus secretos. Mi labor como antropólogo quizás será importante en este caso, ya que como antropólogos siempre nos llaman para analizar fragmentos de hueso. Creo que somos los que más conocemos los huesos y fragmentos de hueso, ya sean de un fósil de hace 2 millones de años o de un cementerio actual. Se dividieron 33 fragmentos que no llegaban a 1 centímetro en pequeños recipientes de plástico. Estos son los fragmentos de hueso que encontramos. Como los rastros eran tan pequeños, fue casi imposible determinar a simple vista si eran huesos. Para asegurarse, Stout debía analizar las muestras con un microscopio. Pero primero se debían preparar para dicho análisis. Para crear las diapositivas, la asistente de Stout colocó plástico en cada fragmento. Cuando el aire es extraído de la cámara de vacío, el plástico impregna la muestra y se endurece. La muestra luego es cortada en trozos delgados como el celofán. Luego se suaviza y se coloca en una diapositiva para su análisis.
El análisis microscópico de las muestras indicó a Stout que de hecho estaba observando huesos humanos. Stout sabía de dónde provenían los fragmentos, de un cráneo humano. El Dr. Stout determinó que los minúsculos rastros en el suelo del auto de Susan Davis de hecho eran huesos faciales humanos. Ahora quería averiguar si había algo distintivo en los huesos que pudiese vincularlos con Susan Davis y su muerte. Stout observó que había varias manchas en los fragmentos. Los envió al laboratorio del Departamento de Geología de la Universidad de Missouri. Un microscopio de electrones reveló que había rastros de plomo incrustados en los huesos. La presencia de antimonio indicó que también había rastros de pólvora. La víctima había sido disparada. El análisis minucioso de estos fragmentos revelaba los detalles de un evidente homicidio. Pero ¿cómo podría Stout relacionar los huesos con Susan Davis? Stout notó un detalle inusual. Además de las manchas de plomo, había otra ligera decoloración en el hueso. Para Stout, este patrón indicaba que la víctima había estado tomando tetraciclina. Para confirmar esta teoría, colocó el hueso bajo una luz ultravioleta. Si la droga estaba allí, el hueso brillaría. Vimos que la tetraciclina empezó a brillar y luego sugerí que se examinaran los informes para saber si a Susan Davis se le había prescrito tetraciclina. El doctor estimaba que la víctima tomó la droga por al menos 3 meses antes de morir. McRae supo al registrar el hogar de Susan que a ella se le había prescrito tetraciclina en el tiempo de su muerte. Stout demostró que los restos en el auto eran del rostro de una persona que consumía tetraciclina. Pero McRae necesitaba pruebas irrefutables de que se trataba de Susan Davis. Sin ellas, Ralph Davis saldría en libertad. La pregunta era, ¿de quién era el cadáver? Todos creíamos que era de Susan, pero esa no era evidencia para un tribunal. En Missouri nunca se había condenado a nadie sin un cuerpo. Así que McRae tenía una doble tarea. Antes de probar que Ralph Davis era un asesino, debía demostrar que Susan Davis era la víctima. Los toques finales de la investigación quedarían escritos en sangre. Se podrían vincular unas manchas de sangre de una escena de 2 años con la muerte de Susan Davis. El trabajo de la seróloga forense Lori Maloney era averiguarlo. Las alfombras, las viseras y el tapizado del auto fueron enviados al laboratorio de la Policía de Tránsito de Missouri. Si ella lograba determinar que la sangre en esos objetos era de Susan Davis, sería casi imposible que Ralph Davis escapara de su condena. Pero Maloney sabía que identificar a una víctima de forma irrefutable no era fácil. Debía realizar varios análisis para descubrir a quién pertenecía esa sangre. Necesitaba ser precisa y verificar varias veces sus resultados. Su primera tarea fue tomar muestras para asegurarse de que las manchas en el auto eran realmente sangre. La prueba adquiere un color verde si hay sangre presente. Luego Maloney debía confirmar que la sangre era humana. Añadió anticuerpos humanos a las muestras. Cuando la sangre humana y los anticuerpos humanos entran en contacto, reaccionan formando una delgada línea blanca. Los resultados de Maloney coincidían con la teoría de McRae de que alguien había sido asesinado en el auto. En la evidencia encontré sangre humana en las alfombras y en los cinturones de seguridad. También hallé proteínas humanas en las vísceras.
Pero ¿cómo podría probar que los restos eran de Susan Davis? Ella no tenía muestras de la sangre ni de los tejidos de Susan para compararla. A menudo se usan las pruebas de paternidad para establecer el parentesco al comparar el ADN de un hombre con el del niño o la madre. Al utilizar ese procedimiento en una forma original, como una prueba de paternidad en reversa, Maloney esperaba obtener el perfil genético de Susan Davis. Todos los niños obtienen la mitad del ADN de su madre y la otra mitad de su padre. Al descartar las bandas de ADN que el padre tiene en común con el hijo, dejaría un código que representaría el perfil genético de la madre. Las bandas restantes luego se compararon con la evidencia de la escena. Si coincidían con lo que habían encontrado, la sangre entonces provendría de la madre Susan Davis. Usando este procedimiento, se subtrajo el patrón de ADN de Ralph Davis del perfil de sus hijos. Las bandas restantes eran una simulación cercana de la huella genética de Susan Davis. Este patrón coincidía con las muestras halladas en la alfombra del Ford Escort. Susan Davis había sido asesinada en su auto. La huella de una mujer que había desaparecido años atrás regresaba para hacer justicia. Para mí lo que le ocurrió a Susan Davis fue que ella iba a marcharse de este pueblo hacia un lugar seguro debido al abuso y al acoso de Ralph. Guardaba todo en su auto al frente de la casa. Cuando colocaba su ropa, Ralph llegó a la residencia, ella lo vio, subió al vehículo, lo cerró, pero Ralph se acercó y le disparó a través de la ventana del conductor. Gracias al astuto análisis de los forenses y una reconstrucción exacta de una macabra escena del crimen, los fiscales convencieron al jurado de que Ralph Davis había asesinado a su esposa en el auto. Fue un caso precedente en Missouri, en el que Ralph Davis obtuvo la pena de muerte, aunque el paradero de su víctima aún sigue siendo un misterio. En el caso de Susan Davis, los investigadores tuvieron que resolver un crimen ocurrido 2 años antes, sin que hubiese un cadáver. En Canadá, los investigadores se enfrentaron a un reto aún más inusual: determinar qué mató a una mujer de hace 3,000 años. Tenían el cuerpo, pero si lo tocaban, lo harían añicos. Una momia llamada Jeramesen había yacido en una vigilia silenciosa en el Museo Real de Ontario, Canadá, durante décadas, con secretos envueltos herméticamente en el interior de su sarcófago. Visitantes y científicos quedaban fascinados por su misteriosa belleza y estaban ansiosos por saber más sobre cómo vivió y murió. Con los elaborados diseños en el cartonaje o envoltorio de lino y pegamento dentro del cual estaba la momia, se pueden deducir solo algunos detalles de su vida. Hace casi 3,000 años, Jed, una músico del templo de Amon-Ra, vivía una vida próspera al este del Nilo. Para los egipcios, la vida después de la muerte era motivo de celebración, pero solo podía lograrse si se abandonaba este mundo de la forma correcta. El rumbo a la tierra de los dioses podía ser muy peligroso. Para que el alma sobreviviera el viaje, el cuerpo debía ser fuerte. La momificación fue la respuesta. Al combinar la ciencia con la religión, la momificación consistía en un procedimiento que debía cumplirse estrictamente y que tomaba cerca de 10 semanas. Después de la muerte, el cuerpo era purificado y ungido. Se hacía un solo corte en el abdomen, luego se removían los órganos internos y se preservaban en jarrones. Después se aplicaba una sustancia secante hecha de arena y sal llamada natrón. Con las temperaturas áridas bajo el sol egipcio, el cuerpo se disecaría en 40 días.
Se aplicaba aceite y resina en la piel para mantenerla flexible. Luego se insertaba un relleno de lino en el cuerpo para mantener los contornos. Se adornaba el cuerpo con maquillaje y joyas funerarias para comenzar la ardua tarea de envolver el cadáver. A fin de conocer más sobre este pueblo antiguo, muchos investigadores como el pediatra Peter Lewin se han sentido impulsados a desenvolver estos paquetes misteriosos. Anteriormente solíamos romper el ataúd, rasgar los vendajes del sujeto que estaba momificado y separar los tejidos para examinar el material genético, los químicos y las enfermedades. Pero al final destruíamos una momia que era invaluable para la humanidad. Lewin creció en Egipto y siempre ha sentido fascinación por las momias. Hoy, además de trabajar en el Hospital de Niños de Toronto, es un investigador destacado en el campo de la paleopatología. La paleopatología es el estudio de enfermedades en la antigüedad. Y eso lo hacemos al examinar a los mismos cadáveres. También gracias al uso de la tecnología de rayos X. ¿Cómo podría el Dr. Lewin conocer la vida de esta momia y saber cómo murió sin destruir la santidad de su sepultura? Esto quiere decir... La respuesta para el dilema de Lewin fue emplear una tecnología de rayos X conocida como tomografía axial computarizada. Una máquina crea imágenes transversales del cuerpo sin tocarlo. Cuando éstas se juntan, el resultado es una imagen tridimensional. La técnico de tomografía Stephanie Holoka ayudó al Dr. Lewin. Lewin, uno de los pioneros en usar esta técnica para cortar momias sin usar cuchillos, escaneó a Jed por primera vez en 1978, pero la tecnología estaba en sus inicios y no pudo diferenciar el cuerpo debido al denso material que lo envolvía. Casi 20 años después, estaba listo para intentarlo de nuevo. Como la paciente ya estaba muerta, Holoka no tenía por qué preocuparse por los niveles de radiación. Eso le permitió tomar varias fotografías en pocos intervalos. Escaneó el cuerpo en partes de 5 milímetros y 3 milímetros para la cabeza y el cuello. Fue mucho más minuciosa al escanear las orejas y los ojos. Se tomaron 300 imágenes bidimensionales durante las 4 horas del escaneo. Fragmentos del cuerpo aparecían en estos rayos X, pero no fue hasta que se reunieron estas imágenes que la mujer de la antigüedad fue devuelta a la vida. Al completar el meticuloso análisis, ya era hora de revelar a la momia. Una computadora recopiló las fotografías hasta formar una representación tridimensional, pero la calidad era baja. En pacientes vivos, los huesos son densos y se ven blancos. La grasa, la carne y la piel son grises. El líquido es negro. En el cuerpo de Jed, los huesos habían perdido sus minerales, eran más suaves y los tejidos se habían endurecido. En lugar de verse como una imagen de alto contraste, el cuerpo aparecía en escala de grises. Esta falta de contraste significaba que Holoka tendría que revelar las imágenes fragmento por fragmento. Obtener la imagen del cráneo de un paciente vivo lleva 10 minutos. A Holoka le tomó 3 horas reconstruir el cráneo de Jed y cientos de horas para revelar el cuerpo entero. Luego Holoka pudo remover las capas electrónicamente. Después de quitar la capa exterior de cartonaje, llegó a la envoltura de lino que envolvía la cabeza. Había círculos grises que cubrían las cuencas de los ojos. Los egipcios insertaban láminas detrás de los párpados para evitar que los rasgos se hundieran. Holoka también observó que, de acuerdo con el ritual, el cerebro de Jed fue removido y su cráneo estaba relleno con lino. Finalmente apareció la imagen de una menuda mujer joven.
De acuerdo con el patrón de la fusión de los huesos, se estimaba que Jeb tuviese entre 30 y 35 años cuando murió. Lo primero que pensé cuando vi el cráneo, después de obtener varias imágenes en 3D, es que ella debió ser una joven muy bonita, tenía pómulos acentuados y una barbilla muy definida. Holoka se valió de la tecnología axial computarizada para excavar a una momia. Lewin ahora quería saber cuál fue la causa de su muerte. ¿Se podría determinar 3.000 años después de lo ocurrido? Y esa es una de las cosas interesantes. Lewin examinó la imagen tridimensional del cráneo. Notó algo oscuro en la mandíbula izquierda. Se dio cuenta de que este agujero era un enorme absceso. Era difícil de creer que Jeb hubiese muerto debido a una enfermedad dental. Mira lo que está aquí. Se puede ver que Los egipcios eran propensos a estas enfermedades debido a su remota y arenosa dieta y su amor por los dulces. lo que pudimos encontrar es que ella... En el caso de Jeb, el esmalte de 24 de sus 28 dientes había desaparecido y la pulpa dental y la raíz estaban expuestas. Una raíz en ese estado produce mucho dolor. También puede infectarse fácilmente. La infección de Jeb se extendió desde el conducto radicular hasta el hueso, donde provocó varios abscesos. Lewin cree que un quiste lleno de pus probablemente explotó y que la infección se expandió por todo su cuerpo, envenenando su sangre. Seguramente fue una muerte dolorosa e insoportable. Probablemente murió de forma muy miserable, debido a una infección general causada probablemente por varios abscesos dentales encontrados en su mandíbula superior izquierda. Esta hermosa músico de Tebas sufrió un dolor insoportable. Pero después de la muerte, gracias a los esfuerzos del equipo del Dr. Lewin, finalmente obtuvo el tan aclamado y digno destino que su cultura apreciaba tanto. Con este tipo de análisis, somos pioneros en el uso de esta clase de tecnología que no es destructiva y que nos proporciona mucha información con respecto a las enfermedades en la antigüedad. Como la momia había sido preservada tan cuidadosamente, el tiempo no impidió el avance de la ciencia. Los detectives que se ocupan en extraer la verdad del pasado tienen una lucha constante con los estragos del tiempo. Hoy la ciencia es su mayor aliado en esa lucha. Con las técnicas más modernas, los expertos forenses están ganando esta guerra en contra del tiempo y revelan voces olvidadas que se encuentran debajo de las tumbas.